El 8 de julio de 1853 el comodoro Matthew Perry atracó en la bahía de Edo varios barcos fuertemente armados, poniendo fin a 2 siglos de aislamiento en Japón. Good day to you, sir. I am Commodore Perry of the United States Navy, bearing a letter from President Fillmore to be delivered directly to the Emperor of Japan. Al gobierno del momento, el Bakufu Tokugawa, no le quedó más remedio que ceder ante las exigencias de la amenaza extranjera. El que el gobierno no tomara medidas inmediatas para expulsar a los extranjeros causó mucho malestar en la población, especialmente entre la casta samurái. Este malestar dio lugar al movimiento Yoi, el cual tenía como propósito la expulsión de todos los extranjeros, protagonizado por grupos de Ronin, principalmente de los dominios de Chosu y Tosa, que se pusieron en contra del debilitado Bakufu y querían restablecer al emperador como poder de facto. Por otra parte, Katamori Matsudaira, daimyo de Aizu, se encontraba entre los aliados más fieles del gobierno japonés. Fue nombrado comisionado militar de Kioto y su primera tarea al asumir dicho puesto fue la de asegurar las calles de la ciudad para la visita del shogun. A finales de 1862 el Bakufu reclutó ronins, referidos por las autoridades como rochi, para acabar con los yoi. Para ello, se proclamó una amnistía general en 1863 para cualquiera que se uniera al Roshigumi, grupo de ronin. Uno de los enlistados era Hachiro Kiyokawa, que gracias a su carisma, fue puesto al frente del mismo. Kiyokawa estaba en realidad en contra de los Tokugawa e intentó convencer a los hombres del Roshigumi de que su verdadero objetivo no era proteger al shogun, sino expulsar a los extranjeros. La facción Tokugawa mandó a Kiyokawa y al Roshigumi a Edo para acabar con los extranjeros, para así, alejar a esta facción extremista del shogun. Sin embargo, algunos hombres dentro del Roshigumi eran de verdad fieles al Bakufu e insistieron en que querían quedarse en Kioto siguiendo con su deber de proteger al shogun. En total fueron 13 disidentes, que serían los miembros originales del Shinsengumi, y que quedarían bajo la protección de Matsudaira. En su inicio, esta organización estaba liderada por 2 hombres de fuerte carácter, Isami Kondo y Kamo Serizawa. También formando parte de estos miembros originales estaban, el segundo al mando Toshizo Hijikata, el niño prodigio Soji Okita, Shinpachi Nagakura, Sanosuke Harada y Hajime Saito, quien no formaba parte del Roshigumi y se les unió directamente en Kioto, entre otros más. Muchos de ellos habían sido parte del dojo que regentaba Kondo, el Seikan, y le habían seguido cuando éste decidió unirse al Roshigumi. El recién formado Shinsengumi puso su cuartel general en la casa de la familia Maekawa, en Mibu, adquiriendo el sobrenombre de Lobos de Mibu, apodo heredado del Roshigumi. Se estableció un uniforme, una bandera con el kanji de sinceridad y un férreo código de conducta basado en el bushido. Su objetivo era expulsar a los extranjeros pero, sobre todo, proteger al shogun. Para cumplirlo, era de vital importancia acabar con los yoi. El código del Shinsengumi, famoso por Hijikata Toshizo, incluía 5 artículos: prohibir la desviación del código samurái, abandonar el Shinsengumi, recaudar dinero de forma privada, participar en litigios ajenos y participar en peleas privadas. La pena por violar cualquiera de estas reglas era el seppuku. Además, si el líder de una unidad resultaba gravemente herido en una pelea, todos los miembros de la unidad debían luchar hasta morir. El 27 de febrero de 1863, Serizawa fue asesinado, debido a su comportamiento indigno del recién formado grupo de policía, por Hijikata Yokita. Siguiendo órdenes de Matsudaira y el Shinsengumi pasó a estar bajo control absoluto de Kondo e Hijikata. Fue poco después de su formación cuando se produjo uno de los incidentes más famosos de la historia de la organización que les harían ser reconocidos como la fuerza más importante al mando del Bakufu. El 1 de junio de 1864, el Shinsengumi arrestó a 2 yoi de Chosu, que bajo tortura, hablaron de un plan para asesinar a Matsudaira y quemar el Palacio Imperial.
El Shinsengumi siguió investigando a estos rebeldes hasta llegar a Suntaro Furudaka, propietario de la posada Masuya. Tras hacer una redada en el lugar, vieron que los rebeldes pretendían quemar la ciudad de Kioto y raptar al emperador, pero en ningún sitio encontraron los detalles de cuándo y cómo pretendían llevar a cabo el atentado. Aunque Furudaka no habló en un principio, bajo la tortura practicada personalmente por Hijikata acabó delatando a sus compañeros, diciendo que muchos se ocultaban en las posadas alrededor del barrio de Kawaramachi. El 8 de junio de 1864 el Shinsengumi investigó todas las posadas de dicha área. Por fin encontraron a los rebeldes en la posada Ikedaya, donde se libró una batalla campal contra los Yoi que estaban planeando el atentado. 11 rebeldes murieron durante la redada y 23 fueron capturados. Otros cometieron seppuku. Con esta pelea, el Shinsengumi se erigió como la fuerza de policía más temida de todo Japón. Este cuerpo especial participó en otras batallas famosas, como la Batalla de las Puertas Prohibidas y sufrió algunos conflictos internos, como la purga de la facción de Kashitaro Ito, pero en general, siguió sin demasiados incidentes con su trabajo de descubrir y matar a los Yoi. Además, en junio de 1867 se les dio el importante estatus de Hatamoto, samuráis bajo el servicio directo de los Tokugawa, a todos los miembros del Shinsengumi. Mientras tanto el Bakufu iba debilitándose cada vez más, a lo que se le sumaba el creciente descontento del dominio de Chosu y la unión del dominio de Satsuma a los Yoi. El 8 de noviembre de 1868, el shogun Yoshinobu Tokugawa anunció su abdicación y la restauración del poder imperial. Se abolió oficialmente el Bakufu Tokugawa y algunos puestos asociados, como el de comisionado militar de Kioto. Este hecho dio comienzo a la Guerra Boshin, un conflicto entre aquellos partidarios de la restauración del poder imperial, los Yoi, hasta entonces considerados rebeldes, y aquellos que no aceptaban la renuncia del shogun, el Shinsengumi y sus aliados. Los miembros del Shinsengumi, que hasta ahora habían estado de parte del poder legítimo, eran ahora considerados traidores al emperador. La primera batalla en la que participaron fue la de Toba Fushimi, el 3 de enero de 1868, donde la moderna artillería de los dominios de Satsuma y Chosu les llevó a una derrota total, pues las tropas de parte del Bakufu no estaban versadas en la guerra moderna. El Shinsengumi y sus aliados fueron obligados a ir retirándose cada vez más hacia el norte de Japón. Durante el camino, Okita murió de tuberculosis y los capitanes Nagakura y Harada abandonaron el Shinsengumi para formar su propio grupo. Un golpe durísimo para ellos fue la captura de su líder, Kondo, en Nagareyama, que sería ejecutado el 25 de abril de 1868 por decapitación. A la muerte de Kondo, Hijikata tomó el mando del Shinsengumi y continuó la pelea. Se fueron retirando hacia Aizu, donde Saito se quedó atrás con unos cuantos hombres para ayudar a este dominio que siempre les había apoyado a pelear contra las fuerzas imperiales. Hijikata, que en este momento era el único miembro original que quedaba entre sus filas, siguió hacia el norte, hasta la isla de Ezo, donde Takeaki Enomoto y otros habían creado la República de Ezo, en un intento de establecer un gobierno según las leyes y valores del derrocado Bakufu al margen del poder imperial. Hijikata fue puesto al mando de todas las fuerzas que quedaban leales al shogun. La última batalla del Shinsengumi se desarrolló en Hakodate, donde Hijikata y sus tropas, rodeados de fuerzas imperiales tanto por mar como por tierra, lucharon valientemente. Hijikata murió en dicha batalla el 20 de junio de 1869 y con él, el Shinsengumi. 3 días después, el grupo restante de miembros supervivientes se rindió en Benten Daiba, marcando oficialmente el final del movimiento y dando comienzo a su leyenda. Solo bastó una semana más para que la fortaleza Goryokaku cayera y las fuerzas militares de la República de Ezo se rindieran al gobierno Meiji el 27 de junio de 1869, marcando el fin de la Guerra Boshin. Algunos miembros principales del Shinsengumi, como Nagakura Shinpachi, Saito Hajime y Shimada Kai, sobrevivieron a la guerra y continuaron sus vidas bajo el gobierno de Meiji hasta una edad avanzada. Gracias por ver nuestro video, por suscribirse, comentar y compartir.
Hasta la próxima, guerreros y amantes de la historia.